Sí, buenos días. Buenos días a todos. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días. Estamos en la tercera reunión de artes. Espero que estén todos bien. Y vamos a iniciar esta mañana de trabajo. Espero que sea productivo para todos. ¿Sí me escuchan? Bueno. Sí, profe. Ok. Sí, profe, sí se escucha. Sí. Sí se escucha. Ajá. Lo que esta mañana vamos a tratar en este apartado de la asesoría son sugerencias de actividades para tener la posibilidad de realizar una planeación para este último periodo. Este es el índice de los apartados que vamos a ver. El propósito, el enfoque, diseño de actividades, actividades de cada uno de los grados y algunos contenidos. Antes de iniciar con el propósito, quiero compartirles lo siguiente. Ayer estuve viendo los premios de los Óscares y me llamó la atención el escritor que ganó el Óscar por el mejor guión de la película. Me llamó la atención porque es la primera vez que yo escucho un agradecimiento totalmente diferente a lo que comúnmente escuchamos en ese tipo de transmisiones. Este escritor que ganó por el mejor guión agradeció a sus maestros, y lo gritó, a sus maestros de educación, de toda su educación, de todo su trayecto educativo y de escuelas no particulares, escuelas estatales. Me llamó la atención en ese sentido, porque inclusive él no agradeció a la familia ni a compañeros, él solamente dijo a mis maestros. ¿Por qué? Porque fueron su inspiración. Entonces yo pienso que debemos de estar conscientes de que ustedes son la inspiración de muchos adolescentes. Y esperemos que estos adolescentes reconozcan la labor que ustedes desempeñan cada día. Bien, vamos con el propósito. Vamos a compartir con los docentes de artes visuales sugerencias de actividades de este tercer trimestre con la finalidad de diseñar una planeación. Otro propósito es, vamos a abordar algunos contenidos con la intención de establecer claridad respecto a sus significados. Recuerden que en artes hay una serie de contenidos o de conceptos que habría que clarificar. Y es lo que vamos a abordar en la parte final. Vamos a hacer un repaso acerca del enfoque de la asignatura, que es importante que lo recordemos. Vean ustedes las letras que están en rojo, las negritas.
El enfoque se centra en el desarrollo integral de las personas y pone énfasis en los procesos creativos y en la libertad de expresión. Las artes contribuyen a la equidad y calidad de la educación. Recuerden que una educación sin artes no logra ser integral. Brinda a los estudiantes experiencias de aprendizaje sólidas y desafiantes en relación con la práctica artística, la apreciación estética y el desarrollo del pensamiento artístico. Este sería básicamente el enfoque de la asignatura de artes. Vamos a un poquito a profundizar acerca de lo que es el pensamiento artístico. El pensamiento artístico es la finalidad a lograr en la asignatura de artes. Estamos hablando de 4 disciplinas: artes visuales, danza, música, teatro. El pensamiento artístico permite que los alumnos se apropien de técnicas, materiales, procedimientos de las artes, de estas 4 disciplinas que acabo de mencionar. Para ello, es importante que ustedes provoquen esa apropiación, el manejo de técnicas, de materiales y procedimientos. A los alumnos, a los estudiantes, les va a servir para comunicar. Van a comunicar ideas, sentimientos, emociones, experiencias que ellos vivan. Y se van a comunicar a través de las disciplinas artísticas que hace rato mencioné. A través de imágenes, a través de la música, a través de la danza o las expresiones corporales. Si nosotros trabajamos solamente esta vertiente del pensamiento artístico, lo que vamos a lograr son personas capaces que manejan técnicas artísticas y que comunican ideas, sentimientos, experiencias, etc. Pero el pensamiento artístico aún no se cumple. Debemos de trabajar otra vertiente. Y es que los alumnos conozcan el mundo a través del arte. Y cuando hablamos de conocer el mundo a través del arte, nos referimos al mundo cercano, al mundo que circunda a los estudiantes, pero también a espacios lejanos, mundos lejanos en tiempo y en espacio. Entonces también debemos de trabajar en ese sentido, permitir que los alumnos conozcan ese mundo, el cercano y el lejano. ¿Cómo es que los alumnos conocen el mundo lejano? Lo conocen cuando nosotros abordamos productos artísticos, ya sean de danza, de teatro, de artes visuales, productos artísticos que surgieron en otros lugares y en otros tiempos. Finalmente, el pensamiento artístico, al lograrlo, propician el desarrollo de 3 habilidades: la creatividad, la sensibilidad y la percepción. Recuerden que la creatividad se refiere a tener los sentidos alerta. Hay un conocimiento que es sensible. Perdón, estaba hablando de la sensibilidad. La sensibilidad es tener los sentidos alerta. Y recordemos que la ciencia se basa en un conocimiento sensible, o sea, un conocimiento a través de los sentidos. La creatividad
es la búsqueda de nuevas soluciones. En artes, las ocurrencias ocurren. Las ocurrencias son ideas originales y solamente lo pueden propiciar personas sensibles, personas creativas y personas que tengan una percepción de la realidad. Personas que conozcan su campo, que conozcan su disciplina. Estas personas pueden desarrollar ocurrencias, o sea, ideas nuevas, ser creativos. Y es lo que buscamos que los alumnos lo logren. Bien, pasamos al diseño de actividades. Quizás sería un poco complicado contestar preguntas, pero si acaso hay alguna duda, lo pueden compartir en los mensajes que hay por ahí, mensajes escritos, y veremos la posibilidad de contestar. Dudas en cuanto a lo que acabamos de explicar del pensamiento artístico y del enfoque de artes. Para el diseño de actividades, en lo particular, me baso en 3 niveles y quiero compartirlos con ustedes para que comprendan con mayor claridad las sugerencias de actividades que más adelante vamos a exponer. Las sugerencias de actividades están trabajadas con estos 3 niveles. En artes es importante que los alumnos aborden un nivel que se llama expresión. Es donde los alumnos van a crear, van a expresar, como ya dijimos, ideas, sentimientos, emociones, experiencias a través de la expresión, a través de la danza, de las imágenes, de la música, etc. Por lo tanto, las actividades que nosotros diseñemos deben de llevar al alumno a expresarse. Establecemos temas, establecemos técnicas, en el caso de las artes visuales, para que los alumnos, a través de estos temas o a través de estas técnicas, se expresen. Me imagino que las actividades deben de decir, desarrolla tal imagen, pinta, etc. La palabra clave para no olvidar la expresión es artista. Los alumnos adoptan el rol de artistas. Ellos son los que van a crear y los que se van a expresar a través del arte. El siguiente nivel es la apreciación. Aquí la palabra clave es observador. Los alumnos se van a convertir en observadores de un hecho artístico, de un producto artístico. Ellos van a analizar lo que están observando y también van a expresar sus emociones o sus ideas que surgen a partir del producto artístico que ellos están analizando, observando. La observación o la apreciación, en este caso, puede ser de obras artísticas, de artistas, o bien sus propias obras o las obras creadas por compañeros, alumnos del mismo grupo. ¿Sí? Y por último, el tercer nivel es contextualización.
Aquí la palabra clave es investigador. Los alumnos se convierten en investigadores. Van a investigar, a hacer una investigación de campo, probablemente dentro de su entorno o en libros, en la internet, para investigar acerca de corrientes artísticas o de algún productor en particular, algún artista en particular. Entonces, con estos 3 niveles, podemos diseñar 3 diferentes tipos de actividades, en donde los alumnos, al abordar estas actividades, van a lograr habilidades muy distintas. En el momento de expresión, donde el momento de creación, los alumnos van a adquirir habilidades motrices, van a adquirir las habilidades para manejar técnicas de las artes visuales o motrices en el sentido de ciertas coreografías en la danza, en la expresión corporal, etc. Las actividades de apreciación, donde van a ser observadores, van a adquirir habilidades precisamente de observación y también de sensibilidad en el sentido de recibir o tener claros los estímulos que ellos reciben al ser observadores de hechos artísticos. Dos, no, porque te van a ver. Ah, bueno, no hay, nomás es la, O igual. pues nomás una Sí, para la foto, nada ajá, más. Sí. En el apartado, en el nivel de contextualización, los alumnos Nomás para que salga lo de darlo de la foto. que tienen que ver con la búsqueda de la información, la indagación. Salga yo, para que no salga yo. Pedimos por favor que apaguen micrófonos, por ahí se oyen conversaciones. ¿Sí se oye? No, es como ya le dije. Las habilidades tienen que ver con la indagación, la búsqueda de información, la síntesis de esa información, el análisis de esa información. ¿Sí? Debo aclarar lo siguiente, que se me pasó desde un principio. No vas a ver el video. No, ahorita le diría a Brenda a ver si le viene. Oye, no vas a ver el video. Digo, no vas a verla, no la vas a ver. A ver. Sí, le voy a contar para ver lo que venga a decir. Oiga. ¿Por qué no se oye? No se oye. A ver. Es que pensábamos que era por allá, pero. Esta presentación Sí, señorita. está acompañada de imágenes No. que ustedes compartieron en Redis. Sí, se oye, nomás que le falta volumen. Son trabajos desarrollados por sus alumnos. Tienen encendido el audio secundaria doctor Enrique Celivas. Son trabajos desarrollados por sus propios alumnos y que ustedes tuvieron la certeza de compartirlos en Redis. Bien. Sobre estos 3 niveles, les comparto también lo siguiente. A la hora de diseñar las actividades, no hay un orden establecido en cuanto a qué pueden abordar primero. Todo depende
concepto, el contenido que estén abordando. Pueden iniciar por una contextualización que los alumnos investiguen, seguida de una apreciación y un cierre de expresión. Estos tres apartados no se dan en una sola clase. Son secuencias de actividades que ustedes pueden implementar y diseñar. Más adelante, al ver las sugerencias de actividades, podemos aclarar un poco lo que acabo de decir. En primer grado, las actividades que vamos a compartir con ustedes como sugerencia son tres documentos: la textura y el frotage, composición de la imagen, formatos y encuadres, patrimonio y derechos culturales. Ese sería el primer documento del primer grado. Maestro, ¿los podría repetir, si es tan amable? Ok, tenemos problemas ahorita para abrir el documento. Están fallando los hipervínculos. Ok. Los apartados del segundo grado son: ¿qué es la imagen figurativa? Patrimonio y derechos culturales, las vanguardias en las artes visuales. También son tres documentos para segundo grado. Pasamos al tercero. Son tres documentos también: patrimonio y derechos culturales, el arte contemporáneo 2, el mundo de las artes visuales. Vamos a ver si ya podemos abrir el documento del primer grado. Bien, este es el documento del primer grado. Está el título, la textura y el frotage. Los títulos nos dicen
un poco el contenido de las actividades, mas no el todo. Hay otras actividades que incluye este documento, pero solamente para identificarlo ponemos un título. Nos encontramos el eje. Aquí en este documento se están trabajando 4 ejes: práctica artística, elementos básicos de las artes, apreciación estética y creatividad, artes y entorno. Y también tenemos temas. Recuerden que cada eje tiene temas y aquí viene una columna de cada tema. Y los aprendizajes esperados están enumerados y los podemos localizar por una pequeña viñeta, un pequeño rectángulo negro. Están enunciados los aprendizajes esperados. De esa forma vamos a localizarlos en la redacción de las actividades. Se enuncian los productos a evaluar. La textura sería uno de los contenidos que se va a manejar aquí. Se explica lo que es la textura y qué tipo de texturas hay. Este material es para ustedes. Y después están las actividades. En la columna de la izquierda son sugerencias, recomendaciones que nosotros damos a ustedes, a los docentes. Y en la columna de la derecha son las actividades que consideramos que los alumnos deben de desarrollar. Aquí estamos abordando el aprendizaje número 4, que está enunciado al inicio del documento. Y aquí estamos abordando el aprendizaje número 5. Estamos hablando de la textura. El aprendizaje 5, el aprendizaje número 7. Hay unas pequeñas imágenes que nos indican la posibilidad de que esto sea una tarea, ¿sí? Esta actividad puede ser plenaria. Esta otra actividad consideramos que puede ser de manera individual. El documento está escrito con mucho detalle. Cuando ustedes lo lean y lo asimilen, se lo apropien, pueden simplificar la redacción y llevar esa redacción a su planeación. Esta conversación va a terminar en 10 minutos. Cuando se corte el Zoom, les pedimos que regresen ustedes exactamente con los mismos ID y las mismas claves. En algunos casos hay enlaces también para algunos videos para complementar estas actividades. Está el segundo apartado, composición de la imagen, formatos y encuadres. Son otros conceptos que se abordan y que al final de esta presentación vamos a ir abordándolos para clarificar en qué consiste. En algunos casos se sugiere un PowerPoint que en su momento fueron distribuidos
en muchas asesorías. Si ustedes no lo tienen y tienen necesidad de copiarlos, los invitamos a que vengan aquí a la coordinación con una USB para que se lleven todas las presentaciones que se están enunciando aquí en estos documentos. Nada más termino este documento y seguramente se va a cortar la transmisión. Entonces los esperamos. Inmediatamente se conectan y vamos a continuar. Este sería el tercer apartado, patrimonio y derechos culturales. Aquí en apartados, los patrimonio y derechos culturales, abordamos dos ejes, artes y entorno, apreciación estética y creatividad. Y manejamos tres temas. Lo importante de este eje sobre el patrimonio y derechos culturales es hacer conscientes a los alumnos que ellos tienen ese derecho, un derecho a vivir en la cultura, un derecho a disfrutar de los eventos culturales que se desarrollan en nuestra comunidad, asistir a los museos, asistir a los eventos artísticos, etc. Y recuerden que estos patrimonios y derechos culturales nos dan una identidad cultural como país o como estado, como comunidad. Entonces es importante abordar también estos temas de patrimonio y derechos culturales. Estos documentos que estoy presentando, acuérdense que van a subirse, van a estar en Redise. También esta presentación se está grabando y lo pueden ver ustedes en el canal de Redise en YouTube. Bien, nos quedamos aquí en el apartado de las actividades del segundo grado. Es la imagen figurativa, patrimonios y derechos culturales, las vanguardias en las artes visuales.
Tenemos problemas ahorita con los vínculos. Bien, yo creo que aquí vamos a esperarnos. Ahorita viene el corte y vamos a iniciar inmediatamente con la segunda parte. Recuerden que vamos a utilizar el mismo ID, las mismas claves, para volvernos a conectar y poder concluir con esta accidentada asesoría. Lo que estoy haciendo ahorita es actualizar los hipervínculos para no tener problemas cuando volvamos a iniciar en un momento. Oh, ya está. Nada más que ya se va a cortar esto. Ya es frío. Sí, sí. Bien, vamos a continuar. Estamos en el documento del segundo grado. Realmente el diseño es similar. Recuerden que los aprendizajes esperados están identificados por esa pequeña viñeta oscura. Está la columna de ejes, de temas. Las actividades que se sugieren, lo que sugerimos al docente en la columna de la izquierda y lo que pretendemos que los alumnos desarrollen en la columna de la derecha. Es importante que ustedes se apropien de este documento en el sentido de leerlo, conocerlo, sintetizar su redacción, llevarlo a su formato de planeación y establecer los materiales de apoyo que van a utilizar, el número de sesiones. Ustedes pueden ver que está vacío. Es un documento hecho en la oficina. Entonces, ustedes lo van a llevar a la práctica
y es importante de ver qué tanto funcionan las actividades que se plantean. Entonces, sí, es muy importante que ustedes anoten sus comentarios o las modificaciones que ustedes establezcan. Otra idea es la siguiente. Si ustedes llevan un libro de apoyo, cualquiera que este libro sea, van a coincidir algunas actividades o van a ir acordes con ese libro. Es probable que ustedes ya vieron estas actividades en otro momento. También es probable que no las hayan visto aún, etc. Recuerden que el programa desde su inicio dio libertad al docente de abordar los aprendizajes esperados de acuerdo al orden que él quisiera. Entonces, nosotros en lo particular lo abordamos de una manera y es como estamos presentando estas actividades. Pero si ustedes llevan algún libro, a lo mejor el libro lo aborda en diferentes momentos. Entonces es importante que ustedes revisen estas situaciones y que en la medida de lo posible hagan adecuaciones, ¿sí? En este caso estamos hablando de las imágenes figurativas en segundo grado. Más adelante vamos a hablar acerca de todos estos conceptos. La perspectiva, la sobreposición de elementos. Tienen un anexo, esto es para ustedes, para explicar un poco lo que es la escala lumínica y algunas ideas en cuanto al manejo de imágenes figurativas, realistas o no realistas. También aquí abordamos patrimonio y derechos culturales en este grado. Bien, vamos a ver las actividades del tercer grado. Patrimonio y derechos culturales, el arte contemporáneo, el mundo de las artes visuales. Aquí iniciamos con patrimonio y derechos culturales, que ya estuvimos comentando un poco sobre eso. La formación de artistas. Aquí es muy importante lo siguiente. Recuerden que el enfoque de esta asignatura no pretende formar artistas, pretende formar personas sensibles, personas que se comuniquen a través de las artes, que aprecien las artes, etc. Mas, sin embargo, en un momento dado, para algunos alumnos, es probable que sea el inicio de un interés por estudiar arte, por profundizar más en el estudio de las artes. Entonces, a esto se debe este título de formación de artistas. Que los alumnos conozcan que hay instituciones que se dedican a la formación de artistas, de estudiantes
que deseen formalizarse sus estudios en las artes. Entonces, es importante que ellos conozcan este tipo de instituciones, lo mismo que las instituciones que resguardan el arte, que presentan el arte y que son parte también de nuestro patrimonio cultural. Por último, el arte contemporáneo. En segundo grado vemos las vanguardias artísticas del siglo XX y en tercer grado abordamos lo que es el arte contemporáneo. Estamos hablando de diferentes movimientos artísticos que se desarrollan en diferentes momentos y en diferentes lugares. El videoarte, land art, net art, etc. En estos documentos hay un apartado donde se aborda en forma breve lo que es cada uno de estos movimientos artísticos. El arte postmoderno, el arte en Internet, etc. Entonces es importante que ustedes lo lean y se apropien de ese conocimiento. Otro anexo que tiene que ver con las profesiones relacionadas con la imagen. El historiador, el crítico, el curador, museógrafo, restaurador, editor, galerista, coleccionista. No la que le mandó de tarea. Y viene en forma sintetizada a qué se refiere cada uno de ellos. Cada uno de estos profesionistas que están relacionados con la imagen, que no necesariamente son productores. Pasamos al apartado número 6, que se refiere a los contenidos. Vamos a ver el primer contenido, que es patrimonio cultural. Recuerden que la cultura es muy amplia. La cultura abarca nuestra manera de vestir, el idioma, las herramientas, los utensilios, la gastronomía, la arquitectura, el arte, los medios de comunicación, la música, las imágenes, etc. La manera en que nos relacionamos entre nosotros mismos. Todo eso es cultura. Y a través de todo esto que acabo de enunciar, de enumerar, es que nos da una identidad. Cuando a Guillermo del Toro le preguntaron acerca de cómo él realizaba sus películas, cómo él mezclaba la fantasía, el amor, lo increíble en sus películas, él contestó: porque soy mexicano. Con esas palabras simplificó lo que es la cultura, lo que nos identifica. Bien, entonces patrimonio cultural, su nombre lo dice, es una herencia
que vamos adquiriendo de generación en generación. La cultura se transmite, la cultura no es estática, la cultura es dinámica, la cultura se transforma, se enriquece y, por lo tanto, también se transmite. Podemos hablar de dos tipos de patrimonios culturales. Por un lado, tenemos el patrimonio cultural tangible, las artesanías, el arte, los edificios, las construcciones históricas, son patrimonios tangibles. Y patrimonios intangibles, la gastronomía, la danza, la música, usos y costumbres, serían los dos tipos de patrimonios culturales. Y es importante que los alumnos los identifiquen, los conozcan, los disfruten y los enriquezcan con sus experiencias, con sus vidas diarias, ¿no? Otro contenido es la textura. Recuerden que la textura es una experiencia táctil. Nosotros percibimos la textura a partir del sentido del tacto, ¿sí? Y tenemos experiencia de ellas. Nosotros, sin tocar un objeto, podríamos adivinar qué textura tiene. La textura se maneja como un elemento en las artes visuales y en la música también. Tenemos una textura táctil, una textura real que podemos tocar y que podemos sentir. Estos trabajos hechos por alumnos de ustedes abordaron este contenido. Vean ustedes cómo la imagen de la derecha nos muestra diferentes tipos de texturas reales. Los hizo con diferentes elementos, los pegó y a través de esa actividad este alumno aprendió lo que es una textura. La imagen de la izquierda ya es un proyecto artístico en donde el alumno, alumna, el estudiante, además de pintar, agregó otros elementos en su imagen. Otro tipo de textura es la visual. La visual, como su nombre lo indica, es aparente, no es real. Y podemos verlo en los trabajos también que desarrollan los alumnos. Vean ustedes cómo la textura de la manzana está ahí, la textura del chile y la textura de este otro elemento semiabstracto, la pintura de la izquierda, a través de diferentes formas, crea una textura muy similar, por ejemplo, a la imagen superior derecha. Sin ser real, la sensación es muy similar. Entonces, este es otro tipo de textura, la textura visual, y que los artistas profesionales lo manejan en sus cuadros cuando vemos, por ejemplo, la caída de una tela, el brillo de esas telas o la transparencia del cristal o los brillos de los metales. Entonces, todo eso son texturas visuales. Y es importante que los alumnos distingan una y otra. Y, además de distinguirlas, que las utilicen en sus producciones. Al desarrollar la textura visual, surge
una técnica que se llama frottage, es palabra francesa. Frotado sería en español. Algunos le llaman raspado inclusive. Pero es importante que los alumnos adquieran un lenguaje que sea profesional y por lo general en las artes visuales se maneja el término frottage. Recuerden que el frottage se logra cuando se pone una hoja de papel sobre una textura real y se frota grafito o crayón para rescatar esa textura. Entonces la textura real del objeto la convertimos en una textura visual a la hora de frotar el lápiz o el crayón. Una de las actividades que la mayor parte de ustedes realizan es que los alumnos hagan un muestrario de texturas a través de frottage y que después con esas texturas desarrollen un proyecto artístico. De tal manera que ellos pueden dibujar un árbol rescatando la textura real del tronco de un árbol y llevarla a la imagen que están realizando, el dibujo que están creando. El encuadre es otro de los contenidos. ¿Cómo podremos definir el encuadre? El encuadre es la distancia entre el observador y su modelo, lo que está observando. Nosotros observamos la realidad, observamos el entorno y constantemente estamos haciendo encuadres. Nuestra mirada selecciona qué apartado de la realidad me interesa. Y cuando estamos dibujando o pintando, por ejemplo, un paisaje, nos colocamos en el lugar del paisaje y seleccionamos un encuadre. Nos acercamos o nos alejamos de ese encuadre para crear nuestra imagen. Entonces recordemos, el encuadre es la distancia que hay entre el observador y el objeto de su atención, ¿sí? El objeto que él va a fotografiar o que va a pintar. Los fotógrafos, los que estén muy acostumbrados a la cámara, saben lo que es un encuadre porque estamos mirando a través del celular y decidimos qué fotografiar. Vamos a reconocer un encuadre abierto. Este encuadre abierto es cuando estamos muy alejados del objeto que nosotros vamos a fotografiar o a pintar. Por ejemplo, el alumno o alumna que desarrolló este paisaje utilizó un encuadre abierto. Vemos las montañas, las estrellas y las nubes, ¿no? Es un encuadre totalmente abierto. Encuadre medio es cuando nos acercamos un poco más al objetivo, al objeto de nuestra atención, y cuando es una persona, por lo general es de la cintura hacia arriba. A este encuadre medio también se le conoce como encuadre americano, porque en el cine norteamericano, en las películas del oeste, cuando hay un enfrentamiento entre dos pistoleros, se utiliza el encuadre medio. Entonces, es este encuadre de duelo que se toma a partir de la cintura, ¿no? A partir de donde tienen ellos la funda de la pistola. Por eso se le llama encuadre americano. El encuadre cerrado es cuando nos acercamos mucho más hacia el objeto de nuestra atención. Y si es una persona y si es su rostro, también a este encuadre se le llama de retrato. Es un encuadre cerrado.
Pero obviamente nosotros nos podemos acercar hacia otro elemento, no necesariamente una persona, entonces ahí no aplica el encuadre de retrato. Y finalmente el cuarto encuadre que vamos a abordar en el nivel secundaria es el encuadre extremadamente cerrado y se le reconoce o se le conoce más popular por close-up. El close-up es cuando nuestra atención va hacia un elemento mínimo del entorno. Puede ser un rostro, puede ser un objeto, un zapato, los labios, el ojo, la mirada, etc. Con este encuadre se intensifican las emociones. Lo podemos ver en el cine. Se hacen encuadres muy frecuentes de los labios, de la mirada, etc. Para que el espectador logre captar las emociones que el director quiere expresar. Debemos de aclarar que si ustedes ven algún libro, quizás vean otros más encuadres, no solamente 4, quizás con otros nombres, pero nosotros seleccionamos 4 y que digamos que son los básicos para el nivel de secundaria y que podemos en un momento dado utilizar. Recuerden que estos dibujos, estas imágenes fueron hechos por sus alumnos. Entonces es importante que los alumnos conozcan qué encuadres estuvieron utilizando. Ángulo de visión. ¿Cómo podemos definir el ángulo de visión? Es muy sencillo, lo dice el mismo concepto. Es el ángulo desde el cual nosotros estamos observando el objeto de nuestra atención, ¿sí? Igual, a la hora de tomar una fotografía, nosotros decidimos qué ángulo estamos utilizando. Y vean ustedes cómo ángulo de visión y encuadre van a la par, no pueden separarse. Nosotros utilizamos un encuadre y a la vez utilizamos un ángulo de visión. Vamos a reconocer cuatro ángulos de visión. No, cinco ángulos de visiones. Este es el frontal. En este dibujo de la alumna o alumno hizo un retrato totalmente frontal. Y vean ustedes que el encuadre es un encuadre cerrado. Es frontal, el ángulo y el encuadre es cerrado. El ángulo frontal, la característica que tiene es que es muy plano. Digamos que es el ángulo con muy poca imaginación. Se utilizan en las fotografías de identificación. El sujeto se pone al frente y el fotógrafo lo toma de una manera frontal y directa, sin ningún ángulo que desvíe esa atención. El ángulo de contrapicada es cuando el observador mira hacia arriba, de tal manera que los elementos que él va a fotografiar aparentan una grandeza, aparentan otra dimensión.
nosotros podemos ver esta fotografía de este niño, cómo se ve grande. No de edad, sino grandeza, se ve con poder. Todo esto lo utilizan los fotógrafos profesionales, los fotógrafos de la publicidad, para lograr este tipo de efectos en el observador. El ángulo de picada. El ángulo de picada, el observador, el fotógrafo o el pintor, el artista, mira a su objeto de atención desde arriba y su mirada va hacia abajo, va de picada. Y aquí sucede lo contrario. Se empequeñecen los elementos, se empequeñecen las personas, y si la altura es considerable, puede parecer como un microcosmos, ¿no? Lo que esté pintando o fotografiando. Entre la mirada, cuando la mirada sea de una altura mayor, menor va a ser la apariencia de los objetos. Y por último tenemos dos ángulos de visión lateral. Lateral derecho, lateral izquierdo. Estos dos casas pintadas por alumnos de secundaria, vemos cómo utilizaron estos dos ángulos laterales. ¿Qué hace el ángulo lateral? El ángulo lateral lo que produce es una sensación de profundidad. Hay una perspectiva evidente y es el ángulo que nos da esa profundidad. Tenemos 10 minutos para terminar este enlace. Recuerden que nos volvemos a enlazar con la misma, nos volvemos a unir con la misma números de ID, de contraseña, etc. Por lo pronto continuamos. Estilo de representación. Hay dos estilos, vamos a clasificarlo en dos grandes estilos de representación, que son el figurativo y el abstracto. Figurativo, acuérdense que es cuando nosotros reconocemos lo que está representado. Árboles, paisaje, casa, personas, animales, cosas están representadas. Y lo abstracto es cuando no reconocemos ningún tipo de representación. El abstracto surge de la mente del artista. Son formas y colores que surgen de la mente de los artistas. En el estilo figurativo, estilo de representación figurativo, también se divide en dos posibilidades. Uno es el realista y otro es el no realista. El realista es cuando lo figurativo tiende a ser lo más parecido a la realidad. Si ustedes ven esa mano hecha por un estudiante de secundaria, su propósito fue crear una mano real. ¿Sí? Recuerden que hay un estilo hiperrealista. Entonces, esta es la imagen figurativa realista. Y la imagen figurativa no realista es cuando hay deformaciones. Y estas deformaciones obedecen a la búsqueda de que los espectadores, los que vean, tengan diferentes respuestas anímicas. ¿Sí? Entonces tenemos los dos tipos de figuración. Y en el abstracto también tenemos dos grandes ramas o dos grandes estilos. Lo que es el geométrico
y lo que es el orgánico. El geométrico, su nombre lo dice, son formas geométricas, formas regulares, mientras que el orgánico son formas irregulares y su nombre obedece a que son formas que pueden surgir en la naturaleza, o la naturaleza puede ser el elemento que inspire a crear ese tipo de formas. Esos serían los estilos de representación que podríamos estar observando en los trabajos de los alumnos. De hecho, los alumnos ya lo abordan y es importante que los alumnos reconozcan lo que están haciendo. Estilo de representación figurativo y abstracto, realista, no realista, o geométrico y orgánico. Las vanguardias artísticas son otros de los contenidos que se abordan en segundo grado. Acuérdense que este nombre se asignó a un grupo de artistas que surgieron en la primera mitad del siglo XX y que lo que buscaban era una innovación en el arte que imperaba en ese momento. Por lo tanto, había situaciones de enfrentamiento entre el público y los artistas. ¿Por qué se da este tipo de situaciones, este tipo de arte? Se da precisamente por el momento en que los artistas estaban viviendo en esa época. En ese entonces empezaron los descubrimientos científicos, y la física, la fotografía, fueron elementos que también propiciaron que los artistas buscaran nuevas soluciones en sus obras. Aquí tenemos 7 vanguardias artísticas. En realidad surgieron muchas más, pero nosotros estamos abordando 7. No es necesario que ustedes aborden las 7 con sus alumnos. Ustedes pueden seleccionar algunas, las más atractivas para ellos, y pueden los alumnos crear obras con este tipo de estilos. Está el postimpresionismo, el expresionismo, el futurismo, surrealismo, fauvismo, cubismo y dadaísmo. En el documento que ustedes van a tener en Redais, vienen brevemente en qué consistió cada una de estas corrientes artísticas. El impresionismo. El impresionismo, su interés básicamente era la luz, el comportamiento del color gracias a la luz. Ya había descubrimientos científicos acerca de cómo se produce el color, la descomposición de la luz a través del prisma. Entonces los impresionistas ya no buscaban representar la realidad tal como es, sino la realidad como nosotros la vemos a través del uso del color. Entonces utilizaban pinceladas cortas, espesas, y veíamos cierta textura y cómo se comportaba la luz o los elementos en ciertos momentos del día. ¿Sí? Ese sería el impresionismo, y esta es una obra impresionista de uno de nuestros alumnos. El dadaísmo. El dadaísmo era un movimiento antiarte. Ellos no querían, no se sentían artistas, ellos estaban en contra del arte. El dadaísmo surge durante la guerra. Entonces, es un
utilizaban elementos que no eran propiamente comunes en el arte y expresaban sus ideas a través de objetos o formas que no eran bellos, no eran atractivos. Básicamente utilizaban o representaban la máquina, muy atacados estos artistas, pero finalmente, aún en contra de ellos, en la actualidad se sigue considerando como un apartado o una obras artísticas, un movimiento artístico, el dadaísmo. Y por último tenemos el postimpresionismo. Aquí tenemos una reproducción de Van Gogh, La noche estrellada, hecha por uno de nuestros alumnos de secundaria. El postimpresionismo buscaba las emociones, expresión de las emociones. Bien, vamos a detenernos un poquito aquí y continuamos con el siguiente enlace. Recuerden que va a ser con los mismos números, ID y contraseñas. Bien, nos quedamos en el postimpresionismo. Les decía que los artistas postimpresionistas buscaban transmitir emociones a través de sus obras. El fauvismo fue un movimiento francés y se distingue por el atrevimiento en el uso del color. Fauvismo son las fieras en francés y Matisse era el exponente principal de esta corriente artística. También otro obra hecha por alumnos de secundaria en esta corriente fauvista. El surrealismo. Surrealismo también movimiento francés. André Breton, el escritor, fue el que inició el surrealismo y se basa básicamente en la reproducción o las ideas a partir del sueño, del inconsciente, del azar. Y el cubismo, desarrollado por Picasso, también en Francia, en donde la idea es pintar no como se ven, sino como sabemos que son los objetos, y entonces se pintan diferentes ángulos o perspectivas de un mismo objeto, y se utiliza mucho la geometría. Se geometrizan los elementos en el cubismo. Arte contemporáneo, esto lo vemos en tercer grado. Tenemos también 8 corrientes artísticas. Igual ustedes van a decidir cuáles abordar dependiendo del tiempo y del interés que sus alumnos tengan. Está el pop art, minimalismo, hiperrealismo, arte postmoderno, videoarte, arte conceptual, land art, arte en internet. Recuerden que el arte contemporáneo podemos decir que es el arte de nuestros días, el arte que se crea en este momento, ¿sí? Y que surgen en los 60s. Realmente el pop y el minimalismo vienen siendo los últimos movimientos del arte moderno. Aquí los incluimos como antecedentes del arte contemporáneo también.
A continuación vamos a ver algunas producciones hechas por los alumnos en este tipo de movimientos artísticos o de estilos artísticos. Hiperrealismo. Si ustedes observan esta acuarela hecha por uno de los alumnos de secundaria, su intención es llegar a lo real, a lo hiperreal. Debemos de ser conscientes que nuestros alumnos tienen ciertas habilidades, algunos más, algunos menos, pero en este caso, este alumno, su intención fue hacer una boca, unos labios reales. Y si regresamos otra vez al encuadre y al ángulo de visión, vemos que es un close-up y su encuadre es un close-up y su ángulo de visión es frontal. Esta imagen, que es figurativa no realista, está catalogada como el neoexpresionismo. Es como el expresionismo alemán. Recuerden que el expresionismo más que nada busca la expresión de los sentimientos, de las emociones que el artista quiere expresar. Land art. Land art es la corriente artística que básicamente lo que hace es transformar el paisaje a través de los mismos elementos naturales del paisaje. Esta es una obra realizada por alumnos de una escuela técnica, si mal no recuerdo. El pop art, cuya característica es retomar los elementos de la cultura popular y llevarlos al arte. Recuerden que el máximo exponente de esta corriente es Andy Warhol, y aquí tenemos una obra muy parecida a la de Andy Warhol. El arte posmoderno. Tenemos dos obras muy recientes de alumnos que se publicaron en Red Eyes. ¿Cuál es la característica del arte posmoderno? La característica principal es que retoma estilos del pasado, los trae al presente, pero les da un nuevo significado. Entonces podemos ver un tipo de expresionismo, la imagen de la derecha, pero con un texto, utiliza texto, utiliza otros elementos y le da un nuevo sentido a esa corriente. El arte postmoderno permite el uso del cómic, del arte popular o del arte de las masas, del arte de texto, se utilizan textos también, etcétera. Es una mezcla de estilos en una misma imagen. Entonces debemos de aprovechar que los alumnos en este momento tienen un interés muy marcado sobre el arte japonés. Entonces hacerlos ver que con una modificación, un elemento nuevo que ellos incluyan, le pueden dar originalidad a su trabajo e insertarlo en lo que es el arte postmoderno. Por último, llegamos a lo que es la instalación. Aquí vemos dos instalaciones que se desarrollaron en una escuela secundaria. Una con trabajos que simulan ser vitrales, con pinturas fosforescentes, con luz negra, etc. Y otro que rescata la cultura
popular que rescata las artesanías, una serie de máscaras, y con ellos realizaron lo que es una instalación. Entonces, es muy importante hacerles ver a los alumnos que ellos ya están desarrollando este tipo de lenguajes artísticos y que sean conscientes de ellos. Y recuerden que ustedes pueden ser una inspiración para sus alumnos, o ya lo son. Los dejo con el maestro Fermín Gómez Barba. Hasta luego. Muy buenos días, compañeros, maestros de artes, servidor, Fermín Gómez. Estoy con ustedes. Para continuar, en algún sentido, con algo muy vinculado con lo que el maestro Mancilla nos ha tratado, surge la inquietud de tratar este tema, pues con experiencia en las últimas visitas que se han realizado, en donde vemos el esfuerzo de los maestros por trabajar las disciplinas, en muchos casos en las artes visuales, ¿verdad? Y considero que nos falta un poquito para promover con los compañeros para ese lenguaje. Es muy bonita la oportunidad que tienen de trabajar esos tres ejes que maneja el profesor. La expresión, la apreciación, la contextualización. La expresión ahora en la práctica artística, los elementos de las artes en la apreciación y pues la investigación en la contextualización. Y para eso el maestro preparó hace ya más de un año un material de rúbricas para la educación artística, y son rúbricas precisamente para esos tres temas. Las rúbricas son eso, es un instrumento para conocer y evaluar qué tanto han logrado conocer los muchachos. Hay una rúbrica para proyectos creativos, que es evaluar lo que los alumnos desarrollan de manera individual o grupal. Lo que pintan, recortan, pegan, sus ensambles, sus actividades de música, las coreografías, las danzas mestizas, contemporáneas, el teatro. Pero ¿de qué manera ellos, los maestros, logramos lo que nos propusimos desde la planeación? Hay ocasiones que no basta con tener las libretas llenas o las carpetas o las exposiciones, porque en ocasiones le preguntamos a los muchachos, tienen círculos cromáticos llenos de teorías, pero no te explican cuáles son los colores fundamentales, cómo se combina uno con otro. Y ese es un proceso que, como lo manejó el maestro Mancilla, se requiere fortalecer esos lenguajes. El alumno se va a comunicar a través de los lenguajes de esas disciplinas, pero también hay que promover la oralidad. A veces le echamos la culpa a la pandemia, que tienen 2 años, que los alumnos no han trabajado en equipos, pero sí es importante que los alumnos hagan esas prácticas, pero que también fortalecerles con lo que vamos a ver en una segunda rúbrica, que es la apreciación. Cuando los alumnos observan, analizan las imágenes, escuchan, y les pides que den su opinión personal de lo que están observando o escuchando, que externen los conceptos sobre aspectos de la imagen, la música, conceptos que se supone que ya han adquirido. Y ahí es en donde es la gran oportunidad de que los alumnos, con lo que han creado, abren la sensibilidad de los demás alumnos. Cuando un alumno se congela y no te expresa un contenido, déjalo que escuche, pero pídele que sea atento de las producciones y expresiones de los otros compañeros, para que vea lo que no veía, pero con su tacto, el oído, el gusto, y él va a descubrir que sí había todas esas situaciones que fortalecen la sensibilidad. Una tercera rúbrica está en cuanto a la investigación, que lo manejaron ahorita, en cuanto a la contextualización. Son esas investigaciones que en ocasiones encontramos, y sí es importante que los alumnos tengan esas rúbricas, y están presentadas de una manera muy sencilla.
Quiero adelantar. Pasa a la siguiente. No. Entonces, para los proyectos artísticos, que es la 1, y puede ser música, danza, teatro, tengo 3 aspectos fundamentales que voy a ver. Son los proyectos, es el eje de la práctica artística. Lo que trabajo con los proyectos, las presentaciones y la reflexión. Es todo lo que cuando se va a trabajar cualquier contenido, tengo que pensarlo de esa manera, en que voy rumbo a un proyecto, va a haber presentaciones y el alumno presenta reflexiones. Entonces, es una manera sencilla en que el alumno tenga esta rúbrica en que va a producir temas creativos. Es práctica. Va a manejar técnicas, medios visuales, instrumentos de danza o teatro, y también vamos a trabajar la cuestión valoral, ¿sí? La situación de actitudes en el desarrollo de esos proyectos creativos. Y la idea es que construyan rúbricas sencillas que a ustedes les aporten información y las contestamos de una manera simple, construyendo el primer indicador, el que es el suficiente, en donde logra de una manera óptima el aprendizaje. En el caso del producto creativo es, se aborda e interpreta los temas visuales o musicales, el desarrollo de desplazamientos, pero apoyado en sus ideas, experiencias, sentimientos y en la exploración del entorno. Aquí es la invitación a que fortalezcan no nada más la práctica, sino también la expresión oral de los muchachos. Este es el escenario ideal, suficiente. Y luego, pero tengo uno regular en donde nada más procura, se ve la intención y ustedes lo podemos marcar como en proceso. Y un tercer escenario en donde no se aborda. Y hay ocasiones que estos escenarios es importante promoverlos a manera de que ellos mismos lo hagan. Y no es más que estas expresiones, verbos que están ahorita en amarillo, las cambio, abordo, interpreto, desarrollo, experimento, y ellos ya lo contestan. Entonces puedo tener una pequeña impresión en la libreta y luego ya ellos nada más lo contestan con un número 1, un número 2, de una manera sencilla, pero sí es una manera en que el alumno me dice qué tanto está aprendiendo. Entonces, esto es para la evaluación, que le da información al maestro. Y repito, es sobre los temas, los productos que hace, las técnicas o los medios que utiliza y las actitudes valorales. Esto es para la evaluación y para la autoevaluación es lo mismo, pero nada más cambié los verbos. Ahora es abordo, interpreto, desarrollo. Un siguiente elemento de rúbrica es para actividades de apreciación. Y en esto de apreciación tengo que sumar los conceptos, las teorías, de qué manera estoy atento a esa observación de las imágenes, de la música, de los géneros. Aquí voy a opinar, voy a apoyar mis ideas en investigaciones de la imagen, del estilo musical. Entonces, si el alumno de una manera suficiente lo hace, le doy el escenario 1. Pero si nada más opina con sus ideas, pero no tiene una intención de investigar, de tipo destacar, pues lo marco de que está en proceso, porque siempre es ideal en arte aspirar a que trabajen los alumnos en el área creativa. O sea, el alumno se apropia de las técnicas, el color, copia a otros autores, pero luego le pido que haga una producción ya no imitada, sino que exprese sus sensaciones, sus emociones, sus ideas, en un dictado de líneas, o que lo pinte en tristeza o con sentimientos que le proponemos. Pero es importante que vaya hacia la creatividad. Y vean cómo se reitera el aspecto de que es suficiente, regular y escaso. Y ustedes lo pueden evaluar con un 3, 2, 1.
Yo a veces hago 5, 1 y 3. ¿Por qué? Porque así me da margen de que si es regular, pues regular hacia abajo o regular hacia arriba. Un mínimo aceptable. Este es para actividades de apreciación, en donde, aparte de la práctica, ya me estoy apropiando de imágenes, de estilos que están acercando al alumno a la apreciación estética. Y la apreciación estética es cuando el alumno ya se apropia del arte y se manifiesta interesado y empieza a tener un lenguaje. Esto es la evaluación, y si cambio, es autoevaluación, nada más cambiando el verbo. Pero, a ver, aquí estoy con actividades de investigación. A ver, ¿qué pasa con esto? En las actividades de investigación, es la tercera parte. Y lo reitero, tengo una pantalla aquí que me estorba un poco, pero son 3 cosas. Es la práctica, la apreciación y la investigación. En cuanto a la investigación, voy a tener la rúbrica si él se informa, registra en su libreta la búsqueda, los artistas, las corrientes. Puede ser que el alumno tenga una copia de estos elementos y luego ya nada más llena el sí, el no. Y sí es muy importante que el alumno, aparte, en apoyo de que sienta que no es un taller, y lo dijo el profesor Alberto, de que no vamos a crear artistas, pero sí alumnos informados, interesados, y no se va a tratar nada más que hagan las técnicas en copia, sino que pues vamos a apoyar el español, vamos a apoyar la lectura, la escritura, la expresión oral. Es importante que el maestro de artes tenga un diagnóstico de cómo recibe el muchacho y se sorprenda de cómo un alumno que no se expresa o que su lenguaje es pobre, el arte viene a ser la puerta que le abre un mundo de expresión, de exploración, y nos va a sorprender. Y es donde pues podemos ser esa oportunidad en que el alumno encuentra pues que ese es su camino. Algunos se van por el pensamiento deportivo, científico, social. Nosotros vamos por un pensamiento artístico en donde pues consideramos, le vamos a sensibilizar para que a través del arte pues ellos pueden seguir estudiando, pueden enriquecer su cultura, su expresión, sus amigos, sus relaciones, y que lo pueden lograr, y que es muy amplio el campo en cada una de las disciplinas. Entonces, espero esté quedando claro que en el material que se les va a compartir luego, esta presentación es general, pero hay una presentación en particular para danza, para teatro, para música, para artes visuales. Y de eso se trata esto también, de que todo este material y el que el maestro Mancilla les compartió hace un momento está en Redais. Y en la experiencia yo de esta última visita áulica, pues encontré que solamente un 20-25% de los maestros visitados acudían a Redais a encontrar los materiales, las planeaciones, el programa, estas rúbricas, que es muy importante que estén en la libreta de los muchachos, que promuevan la autoevaluación, la coevaluación. Van a encontrar que los alumnos son más estrictos que ustedes. Cuando ustedes les dicen, bueno, vas a calificar con bueno, yo en lo particular lo hago del 5 al 10, porque lo hago como bien, regular, mal, regular, bien, muy bien y óptimo. En esa idea, me voy del 1 al 5 y ya luego pues es fácil duplicarlo. Pero los alumnos, tú les dices que presente el tema y que hable de una manera muy clara, que tenga un lenguaje corporal eficiente, que comunique, que pida la atención de los compañeros, que tenga las ideas organizadas, que no sea como hay alumnos muy listos, sobre todo ya en tercero,
que dicen, échale un rollo al profesor. Échale un rollo, hombre, y como quiera él te pone bien. Y hay alumnos que se atreven a decir que ellos pueden hablar de lo que sea, pero porque es un rollo, y no, se trata de que sea informada su exposición. Entonces, esta rúbrica nos dan un elemento excelente para que me diga de una manera cómo me están entendiendo los alumnos, y los mismos alumnos puedan opinar de en qué manera ellos están participando en ese aprendizaje. Y sobre todo la invitación es a que inviten a que los alumnos que son de rezago o que requieren la oportunidad aprendan a través de lo que escuchan de los demás compañeros, de lo que ven de los demás compañeros, y pues no se sientan satisfechos hasta que esos alumnos expresen la idea de sensación, de emoción que dio esa obra, y que hagan también sus producciones para que salgan de esta rúbrica de escaso, ¿sí? Entonces, esto cierra la rúbrica de investigación, y enseguida, nada más para mostrarles la riqueza de materiales que hay en Redise. Hay un archivo que les vamos a enviar, a compartir en Redise, precisamente, en donde están los 380, una cantidad, cada vez está variando, de archivos en Redise. Aquí hay una selección nada más, primero, para que lo vean, están del 1 al 17, en donde dice algo del himno nacional. Ellos también pintaron al amor, algo de codiseño, cómo hacer un poema dadaísta, actividades. Estas son actividades de planeación de artes visuales, y es increíble cómo los maestros llegan y no, con dificultades en la planeación, y les das este material, porque yo lo llevo impreso, y no lo conocían. Y está ahí en Redise, aquí está la fecha, quién lo elaboró, y hay un libro de artes, y hay una segunda liga en donde ya están un poco más al azar, eliminé algunos, pero aquí están las rúbricas para artes visuales, teatro, música, danza, y voy a incluir esta que está de manera general. Hay exámenes de artes visuales, algo para el sentido numérico, hay unas presentaciones en PowerPoint que tiene el maestro Mancilla, en el que si ustedes lo llegan a aprender, el cómo haces la lámina y con las opciones, estás haciendo un examen o una práctica de un examen, en donde ahí es una plantilla que tú le puedes cambiar la información, y entra y produces esos PowerPoints. Entonces, está esta invitación a que exploremos estos materiales. Por ejemplo, no sé si puede haber que dice, ellos también tuvieron madre. Lo abro aquí, estar en internet, y me abre aquí la liga, habla de la tercera reunión, es hacia arriba, no me lo dio. ¿No me lo dio? ¿O se fue un poco más acá? Bueno, pero la cuestión está que aquí ya me vine a Redise. Y necesito salir de Redise. Regreso a la liga. Vamos a ver si me da otro sentido numérico. Ellos también fueron niños. A ver si me lo abre correctamente. ¿Hay algo? Me está dando otras cosas. Me está regresando a la tercera reunión, a las ligas que abrió el maestro Mancilla. Bueno, aquí está. Ellos también fueron niños. Lo abro y me abre esta presentación, que es un examen, ¿sí? Que nos dice que todos somos triviales, y es una presentación en PowerPoint que no sé si algunos de ustedes ya las vieron, pero que también pueden producirlas. Y, a ver, no me corre. Pero lo más importante es que todos esos archivos los puedo descargar, tenerlos a mi carpeta de escritorio, y luego ya no tengo que subir a Redise para bajarlos. Si en mi escuela no hay, pues de la casa lo
lo bajo, lo opero. No puedo correr la presentación. No. Pero, ok. Maestro, disculpe. Mande. Solo para confirmar, el listado que usted tiene con las ligas se va a compartir, ¿verdad? Sí. Ok, gracias. Sí, es un listado completo. Y aparte, les comparto la manera en que yo lo accedí. ¿Cómo abro mi Excel? ¿Me salgo de ahí? Aquí, volver a la cruz. Está bien. Sí, se lo voy a compartir, pero voy a decir cómo lo hice. Fue un trabajo luego no sencillo, pero en lo que me fui a la parte de Redise, en donde están los archivos, me voy a las pestañas, me voy a archivos, y ahí aparece todo un listado grande de archivos, pero luego vi que los podía seleccionar todos, y seleccioné todos los 300 y los pegué. Primero los hice en Word, y luego vi que era problema, luego me fui con Excel, y luego tenía celdas combinadas, total, hasta que logré este registro, y están ahí todos los archivos. Hay algunos que ya no funcionan, están desde el primer programa, y estamos a punto de cambiar un programa, pero este es un material que siempre sirve, y pues se les va a compartir junto con las presentaciones, y va a estar en Redise. Es más, a Redise ahorita mismo lo voy a subir con la compañera. Nos queda, no quiero que se me acabe el tiempo. ¿Qué pasa? Pero para reiterarles, maestros, que hay una encuesta de esta sesión que debemos llenar. Hay 3 maneras de llenarla, llenando este QR. La opción 2 es buscar en el chat del Zoom y hacer un clic y me llega al enlace. Y la tercera es que con paciencia copie la liga. https://forms.gle/b mayúscula mddd, y copio esto y llego a la liga. Pero es importante que inviten a todos los compañeros que dan artes en su escuela para que, uno, vean la riqueza que muchos maestros tienen en sus libretas. Y de veras, hay libretas que tienen muchos productos, pero que aquí les hacemos la invitación es a que vean qué tanto han aprendido sus alumnos, y sobre todo que den oportunidad de que enseñen a los demás alumnos, a los que tienen esa fortaleza de tener quien tiene toda esa sensibilidad y capacidad artística, y que les van a abrir los ojos, y a lo mejor más que nosotros los maestros, porque los alumnos valoran en mucho lo que sus compañeros les aportan y ven de otra manera. Entonces, invítenlos a que todos vean esta presentación y que llenen la liga. Y aparte, en la encuesta hay una parte abierta, que lo que ustedes consideren ahí nos va a ser de gran importancia para realimentar lo que elaboramos y compartimos. Esta liga va a estar nada más hasta el 31 de marzo. Entonces, invítenlos a que cuanto antes vean ese material. La presentación en YouTube se está subiendo normalmente un día, 2 días, cuando mucho. Hay ocasiones que es de inmediato, pero invítenlos a que las vean, comenten con ellos, intercambien estas experiencias y enriquezcanos con los comentarios y las dudas que hayan quedado en esa sección que nos da el enlace, ¿verdad? Pues sin más, ya ahorita en
en cualquier momento se termina la sesión, ¿verdad? Pero estaba marcando hasta las 12:30. El propósito de esta selección fue en base a eso, a que así como me encontré maestros que les faltaba el libro, los materiales y que estaban como que empezando. También encontré otros que han atendido las indicaciones y están propiciando los materiales. Maestros que inclusive les decía, oye maestro, ¿cuántos alumnos en tu grupo tienen acceso a internet? Dice, no, muy poquitos. Digo, todos, el 100% de los alumnos tienen internet. Dice, no, no es cierto, maestro. Llegaste un poquito tarde, entré al salón y les pregunté. Y todos tienen internet. Cuando no, cuando mucho hay 2, 3 que porque es con su hermano, el primo, pero todos pueden acceder. Puedes tú mandarles una presentación. Estas rúbricas es muy importante que se las compartan para que se autoevalúen. Entonces, por favor, revisen el chat y ahí está el formulario. Le pueden dar clic y proceder a llenar esta encuesta de opinión, ¿verdad? Pues sin más, esto fue lo que nos propusimos compartir con ustedes ahorita. Es rumbo al cierre de ciclo escolar, que es cuando ustedes hacen sus demostraciones de lo aprendido. Cuando les invitamos, yo en lo personal les digo a los maestros que si me van a mostrar nada más una galería de cuadros y todos lo recorremos, como que no me satisface. Aún en una demostración de danza, que sacan 5 o 6 bailables, pero es más rico cuando un alumno me expresa, es de esta región, tienen esta tradición, tienen estos platillos, la costumbre es que te explican sobre la coreografía, sobre los pasos y te dicen que es un cambiado, que es un triscado, el faldeo, pero que tuvieron participaciones, aunque sean pequeñas, de 1 minuto, pero que el alumno sepa que tiene la oportunidad de tener una calificación porque habló con su cabeza en alto, muy fuerte, muy claro, y eso no tienen idea de lo que a veces les marca, de que hay alumnos que sienten que no, que ellos no, pero con artes van a tener la oportunidad. Yo vi la diferencia en mucho con algunos maestros que llevan música, donde les digo, al menos el coro del himno nacional, enséñales la partitura, que lean do, mi, sol, 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 la, si, do. Lo hicieron y en el reencuentro pues había mucho cambio, pero ya el alumno se expresó y explicaba sobre lo que había aprendido, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias, maestros, por su atención y pues nos reiteramos a sus órdenes, Redais, y ahorita Google lo vamos a revisar y a la brevedad pues estaremos preparando nuevos materiales. Gracias.